Bueno, el dólar volvió a subir por cuarto día consecutivo a 40 pesos con 22. Ese fue el cierre del día de hoy. También está el dato de inflación. Vamos a hablar de esto con Juan José Cruces, economista de la Universidad Torcuato Di Tella. Bienvenido, Juan José. Un placer tenerte aquí. Y Esteban Lafuente, compañero de la casa. ¿Cómo va, Esteban? Bien, todo tranquilo. Bien, bueno, 40 con 22. Así es, un día... Un nuevo... Este es el nuevo máximo histórico. Cuando mirábamos siempre el dólar, si bien las semanas anteriores había superado este valor, lo cierto es que por primera vez el cierre del día del dólar minorista, que es el Banco Central, cerró por encima de 40 pesos en una jornada que, al igual que había sido ayer, no hubo intervención oficial del Banco Central, marcando un poco el mercado. Nuevamente no hubo intervención, exacto, igual que ayer. Exacto, sí. Entonces, al no haber ninguna señal de ese tipo, la demanda sigue presente y esta incertidumbre, ¿no?, que se genera en cuanto a las proyecciones hacia adelante es lo que moviliza el tipo de cambio hacia arriba. En 4 días, 2 pesos con 41 es la suba, hoy 3%, muy por encima de lo que se movieron el resto de las monedas de la región, que no tienen Es algo que siempre comparamos, ¿no?, para ver ese movimiento. Hoy lo cierto es que el real no tuvo prácticamente cambios. En la Argentina, el peso argentino con este 3,6% fue la moneda de las que más se valoran, una señal marcando un poco las particularidades que tiene el movimiento del mercado local. Ahora, Esteban da un dato que es impactante. Dice 2 pesos con 42 o con 41 sí. En 4 días subió el dólar. ¿Por qué crees que pasa esto, Juan José? Bueno, el mercado no está seguro de que se logre el apoyo político para el ajuste fiscal que ha propuesto el gobierno. Sí. Básicamente hay incertidumbre alrededor de eso. Cuando llegan noticias que muestran más cohesión política, los mercados financieros se moderan un poquito. Hoy los bonos subieron apenas, pero evidentemente hay incertidumbre todavía. Y esto, el precio del dólar básicamente marca... Lo que en definitiva significa es cuántos son nuestros salarios y los precios de los bienes que comercializamos acá, vistos desde el resto del mundo. Sí. Y lo que esto muestra es, muchachos, si no logran cohesión política alrededor de este ajuste fiscal, van a tener que ir a un mundo de dólar más caro. O sea, todavía están mirando a ver si se ponen o no de acuerdo con el presupuesto. Para bajarlo al llano, digo. Exactamente, exactamente. El ajuste fiscal quiere decir en nuestro Estado... tiene que necesitar menos endeudamiento del que necesitó, por ejemplo, en 2016 y en 2017, donde ¿qué significó gradualismo? Significó que el déficit de nuestras cuentas públicas, quiere decir el Estado, la diferencia entre lo que gasta y lo que recauda, la financiaba un ciudadano del resto del mundo. Sí. Los ciudadanos del resto del mundo dijeron desde abril para acá, basta. Se acabó, muchachos, no hay más financiamiento. Entonces nosotros fuimos al Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario tampoco es que nos va a financiar cualquier cosa. Y nos pide que el Estado equilibre sus cuentas. Cuando hay dudas respecto de que esto vaya a suceder, el mercado se adelanta. Cómo vaya a suceder, exactamente, ¿no? Claro. Cómo, cuándo y en qué intensidad. Y si realmente hay cohesión política alrededor de este ajuste que lo necesita la economía argentina, no por voluntad del gobierno, simplemente porque el mercado no te quiere financiar más. Claro. O sea, no es que el gobierno es un mal tipo que está imponiendo un ajuste. No. Le planteó inicialmente Cambiemos era una política que descansaba en la premisa que el resto del mundo tenía muchísima paciencia para aguantarnos. El resto del mundo nos dijo, ya está. Basta con el gradualismo. Comé de tu plato, hermano, comé de tu plato, se acabó el financiamiento. Sí. Ahora te tenés que equilibrar y no podés tener este déficit de cuenta corriente que nosotros veníamos teniendo, que es como el espejo de nuestro déficit fiscal. Sí, aparte es interesante porque cuando uno siempre pregunta, tal vez con analistas, economistas, es por qué sube el dólar. Mucho lo que pasa es por qué no habría de hacerlo, digamos, qué cambió en cuanto a las condiciones, esto de la necesidad de endeudamiento, el déficit de cuenta corriente o la incertidumbre. Está muy bien tu pregunta, ¿no? ¿Por qué no habría de hacerlo? Claro, pero hace un par de días, Esteban, hablábamos de la tranquilidad del dólar. Pero ahí teníamos la intervención del Banco Central, tal vez mayor presencia, y esto también... pero el ir al FMI y acordar un determinado camino en la política monetaria hace que tal vez el Banco Central deba también negociar con el organismo, usar o no los fondos que giró el FMI para intervenir o no en el mercado cambiario en determinado precio. Eso también condiciona un poco qué armas tiene el Banco Central para intervenir o condicionar o marcar un techo o un sendero del dólar, y eso también lo que genera la incertidumbre que lleva hacia arriba el tipo de cambio. ¿Es esto que está marcando, Esteban, lo que sucede con el Banco Central hoy? Porque uno hace una semana atrás, 2 semanas atrás, veíamos a un Banco Central que intervenía y bastante fuerte. Ahora hace un par de días no interviene. Intervino la última vez con 15 millones o 15.000, con poca plata. Ayer nada. ¿Por qué?
Bueno, porque básicamente no tiene munición propia el Banco Central para intervenir. Está interviniendo con munición que tiene prestada del Fondo Monetario. Y yo sospecho, digamos, yo estoy lejísimo de la negociación, no tengo ningún tipo de información privada, pero sospecho que lo que dicen los funcionarios del fondo es: los dólares que yo te presté es para que vos los tengas en la estantería para decir, guay que te pego, guay que te pego, pero no lo podés usar para pegar. O tampoco avalar un descenso. De hecho, ya lo hemos comentado, la meta fijada inicialmente del mínimo de reservas requerido no se va a cumplir y podría ser renegociado en esta renegociación que está llevándose a cabo, justamente porque el uso de las reservas en los últimos meses fue... ¿Y ya estamos en ese mínimo que requiere el Fondo Monetario? Sí, por debajo. El problema es que en este contexto de renegociación con el fondo, además del cronograma de pagos y de si se adelantan o no los fondos del programa para cumplir con los compromisos, que fue lo que anunció el presidente en el mensaje grabado, incluirá también una renegociación de los números en cuanto al déficit, a la meta de inflación, a las reservas con diferentes variables que hacen. Pero entonces esto que está diciendo Esteban es crucial porque de alguna manera el Banco Central está atado de pies y manos, porque si tiene una meta que cumplir con el Fondo Monetario con respecto a la cantidad del límite de reservas que puede tener, y eso ya está cumplido, ya estamos por debajo, o sea, no puede usar reservas, pero tampoco puede usar la plata del fondo. Entonces, sabe el mercado también de alguna manera que el Banco Central no va a intervenir porque no puede intervenir. Porque tiene una capacidad limitada de intervenir y efectivamente por eso vemos lo que estamos viendo. Lo que algunos le cuestionan. Fue plata prestada, gente. Es plata prestada. O sea, si vos querés domar el precio del dólar, lo que tenés que hacer es vender dólares. ¿Cuál es el mecanismo ortodoxo? Que hay un superávit comercial tan grande que ese superávit se vuelca al mercado y doma el precio del dólar. Pero no es eso lo que está pasando hoy. El Banco Central estaba interviniendo con divisas tomadas prestadas del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario te dijo, no son para domar el precio. No son para eso. Claro, porque básicamente Argentina lo que tiene que hacer es reorientarse para, por decirlo en lenguaje doméstico, como en cualquier casa, menos cosas que vienen de afuera y venderle más al mundo. Para que el mercado, los productores y los consumidores recibamos la señal de que tenemos que hacer eso, lo que necesitamos es un dólar caro. Es antipático, es doloroso, a nadie le gusta, a menos que usted sea exportador. Y todo el mecanismo de mercado para que esto funcione es que los exportadores se den cuenta que es muy lucrativo involucrarse en venderle cosas al resto del mundo y los productores locales que venden sustitutos de bienes importables se lancen a producir esos bienes porque nos economizan dólares. Claro, la señal de mercado es que el dólar sea caro. Y el espiral inflacionario y lo que pasa con los precios domésticos y el salario que no acompaña, ¿cómo se vive en ese mientras tanto? No, yo te entiendo y por eso te digo, no es una terapia que no es agradable. Si vos querés ganar elecciones, es mucho más fácil dejar atrasar el dólar, que estamos todos contentos, vamos a Rusia, al Mundial, en grupos muy grandes de gente. Eso requería financiamiento del resto del mundo que no está más disponible. Entonces yo te entiendo, no es agradable y es difícil. Y yo entiendo la angustia de las familias porque de alguna manera todos los argentinos nos suben los precios de cosas que se pueden exportar y los alimentos se pueden exportar. Ahora, en los productores y la cadena de comercialización, lo legítimo, lo razonable, es subir los precios por la incidencia de bienes exportables que tengas. No indexar todos los precios como se devaluó la moneda. Porque cualquier productor o cualquier distribuidor o comercializador, o sea, vos tenés un negocio, cualquier cosa, si vos subís tus precios en la misma magnitud que la devaluación, lo que te vas a comer es una recesión fenomenal. No, lo que te vas a comer no lo que ya te está comiendo. Claro, pero va a ser todavía peor, ¿no? va a ser todavía peor. Hay un costo de transición, Eleonora, de que es... Tenemos que reorientar la producción del mercado interno para producirle al resto del mundo. En esa reorientación hay un proceso recesivo porque tenés que dejar de producir para unos y producir para otros, conseguir nuevos clientes. En esa transición tenés una recesión. Si vos te empacás en vender domésticamente, localmente, indexando tus precios por el valor del dólar, te lo garantizo, vas a tener una enorme caída en las ventas. Y no se justifica. Mi salario de profesor universitario no está indexado al precio del dólar. No, claro. Y no por eso doy menos clase.
Lo que me importa es preservar el poder adquisitivo de mi salario en términos de la canasta de bienes de consumo, que incluye muchos bienes que no se exportan. Y en ese contexto, también algunas críticas que recibió el Banco Central, o observaciones, era ¿por qué intervenir en el mercado de un valor 1 o 2 jornadas y después tal vez en las 2 siguientes no hacerlo y dejar que vaya? Entonces, claro, en esa inconsistencia, no sé cómo lo analizás vos, Juan, desde ese lado de algunas jornadas marcar un techo y estableciendo un precio y tal vez al día siguiente dejándolo ir. ¿Por qué se da ese mecanismo? Yo creo que ahí estamos pagando un costo que sería evitable si hubiese una comunicación más clara de la política de intervención del Banco Central y de la política monetaria. Porque fue algún reclamo también de Lagarde el otro día. Lo que pasa es que como estamos en el medio de esta negociación, nos están claro, pidiendo permiso para hacer esto o hacer lo otro y están en el medio de la tensión, uno puede entender como algo absolutamente extraordinario, pero estamos pagando un costo evitable si hubiese una comunicación más clara de los objetivos del Banco Central y de las herramientas de que dispone para cumplir estos objetivos. Sí. Por otra parte, se conoció hoy el dato de inflación, 3,9%. Ya llevamos un acumulado en lo que va del año de 24,3%. Es realmente preocupante. Es un dato muy alto de inflación. Sí, es alto. En lo que va del año, el dólar pasó de 17 a 42. Sí. Así que hay que entender que es alto porque hay un componente legítimo de bienes que o bien se importan o bien son susceptibles de ser exportados. Entonces, es doloroso, es antipático, pero vamos a decir es una inflación legítima por un cambio de precios relativos porque sube el precio del dólar. Ahora, hay otro componente que es de puro capricho de vendedores que quieren ganar su ingreso en dólares. Y eso, en la medida en que no esté justificado porque vos vendés una cosa exportable, te acabo de decir, el sueldo de profesor universitario no tiene por qué estar indexado al precio del dólar. Y entonces, si uno quiere pegarse al precio del dólar, lo que va a tener es más recesión, va a vender menos. Ahora, hay un componente, claro, cuando la inflación ha sido, la devaluación de más del 100%, es natural que una fracción de eso se traslade a la inflación. Ahora, yo entiendo lo que vos decís, porque vos decís, el sueldo de un docente universitario no está indexado al precio del dólar. Perfecto, y esto nos pasa a todos en general. Lo que pasa es que después, cuando llegamos a comprar al supermercado, hay muchos alimentos que sí están indexados al precio del dólar. Cuando queremos ir a comprar un repuesto, también están indexados al precio del dólar. Cualquier cosa, cuando queremos pagar un servicio, ese también sube porque también está indexado al precio del dólar. Entonces, hay un desfasaje enorme porque nosotros ganamos en pesos, pero todo esto está indexado al precio del dólar. Sí, pero hay componentes de la canasta que claramente no lo están. Por ejemplo, los alquileres. Cualquier propietario que se encapriche en mantener el alquiler de su vivienda en dólares, lo que va a tener es desocupación, no lo va a poder alquilar ese departamento, el inquilino se le va a ir. Y es una mala idea porque lo que puede hacer es aspirar a pegar el alquiler al salario del inquilino, no al precio del dólar. Sí. Si vos querés tener un alquiler en dólares, comprate un departamento en Miami. Si tenés un departamento en Buenos Aires, lo que podés aspirar es a preservar el poder adquisitivo del alquiler en términos de bienes en Argentina. Ahora, yo te entiendo, la economía argentina veníamos consumiendo más de lo que producíamos y por eso nos endeudábamos. Sí. ¿Qué necesitamos si queremos mantener el nivel de vida que teníamos el año pasado? Producir más y más eficientemente, y eso requiere reingeniería dentro de las firmas, que el trabajador sea más productivo para seguir consumiendo lo que consumíamos el año pasado. Si no cambiamos nuestros hábitos productivos, si no somos más eficientes, no podemos mantener el nivel adquisitivo del año pasado, porque ese nivel adquisitivo usaba endeudamiento externo, y eso a la larga hace que nos choquemos o que estemos sujetos a estos caprichos del mercado, como hemos visto en los últimos 6 meses. Sí, el mercado financiero es muy caprichoso. Sí. Yo me sumo también a lo que planteabas del 3,9 anunciado hoy, porque eso es un dato alto, de hecho es el más alto del año, pero también se prevé que septiembre, el mes que estamos en curso, un poco por el impacto también que van a tener el aumento de transportes a partir del segundo tramo del aumento de transporte del sábado. Y el traslado también sobre alimentos, se prevé que la inflación de septiembre, las proyecciones preliminares de las consultoras ya la dan por encima del 100%, lo cual agravaría aún más el escenario en materia de inflación, que ya lo adelantó el Banco Central esta semana cuando mantuvo la tasa y planteó sí que el proceso de desinflación se va a demorar justamente porque agosto tuvo un mes de inflación alto, septiembre también se prevé de esa misma manera, entonces el escenario puede ser aún más complejo, pensando también en cuánto se extiende la recesión por justamente esta suba de precios que impacta directamente en el consumo. ¿No? El tiempo en el cual se extienda la recesión. Ahora seguimos con este tema, pero en el día de hoy también hemos escuchado a un asesor muy cercano
republicano, al presidente de los Estados Unidos, hablamos de Donald Trump, que habló de dolarizar la economía argentina o por lo menos apegarla al convertibilidad, ¿no? Aquel 1 a 1 que vivimos en los 90. Vamos a hablar de esto con Claudio Loser. Él es exdirector del Fondo Monetario, trabajó allí por 30 años. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tenerme en el programa. Un placer escucharte, Claudio. En primer lugar, bueno, preguntarte por esto que ha surgido a raíz de lo que dijo el asesor de Donald Trump en la cadena Fox. ¿Es posible dolarizar la economía argentina? O sea, posible es, que sea buena idea, no. Perdón que no sé exactamente los nombres de la gente que comentaba, pero recién iba exactamente a eso, al tema de que los precios internos tienen que variar respecto del dólar para que la economía sea más competitiva. Pero volviendo al otro tema, esto es una visión simplista. Yo creo que el señor Kudlow, no, yo diría es más un analista, un analista ligero y no un analista profundo, viene con esto pensando en los primeros años de la convertibilidad, pero es realmente un problema muy, muy serio. Yo estoy totalmente de vista práctico, no hablo totalmente. ¿Aló? Sí, estamos perdiendo un poco la comunicación. A ver ahí si te escuchamos bien. 1, 2, 3, ¿sí? Bien, muy bien, Claudio. Perdón, es el subdesarrollo en los Estados Unidos lo que me lleva a eso. Escucho. No, lo que estoy diciendo es que sería terrible para la Argentina, pensando no en lo que pasó en el año 1991 al 95, sino lo que pasó en los trágicos años del fin de la convertibilidad. Realmente llevaron a la peor crisis de Argentina. La gente que hoy quiere comprar dólares tiene que aguantarse que los precios del dólar suban, no pueden especular con que se les está vendiendo un producto a un precio bajo. Claro. Pues yo creo que eso es muy importante. Ahora, Claudio, aquellos que proponen y están de acuerdo con este tema de la dolarización o la convertibilidad que vuelva aquí a la Argentina, ponen como ejemplo el caso de Ecuador. ¿Es un buen ejemplo? Bueno, la economía de Ecuador, hay tres países en el continente que tienen esto. Uno es Panamá. Nació con eso, hace 100 y tantos de años. El Salvador y Ecuador tienen eso. El Salvador lo ha manejado bastante, ha tenido muchos problemas. Ecuador tenía una inflación que no es nada comparable con la Argentina, mucho más alto, y es una economía mucho más simple y mucho más pequeña. Y por querer hacer que una economía como la Argentina, que es... Claudio. Bueno, no, estamos con muchos problemas lamentablemente con la comunicación. Bueno, fue igualmente muy claro Claudio Loser, ¿no? No está para nada de acuerdo con volver a la convertibilidad en Argentina. ¿Cuál es tu opinión, Juan José? Yo pienso muy parecido a Claudio. El hecho de poder tener un tipo de cambio, los precios denominados en pesos, el hecho de que la devaluación de diciembre para acá haya sido del 110, 120% y la inflación solo 24%, eso permite recuperar mucha competitividad. Que te lo digo muy fácil, permite que el ajuste sea con mucho menos recesión y desempleo. Y eso es algo sumamente loable, porque me permite que el costo social del ajuste de una economía que producía para vendernos entre nosotros a una economía orientada más al mundo sea lo menos doloroso socialmente. De modo que me parece una en este momento y en general me parece una pésima idea recurrir a la dolarización. Tener una moneda nacional
que uno pueda depreciar, o sea, que la devaluación haya sido 110, 120% cuando la inflación fue 24%, eso es una enorme virtud que permite que este proceso de ajuste y transición sea mucho menos doloroso socialmente que si tuviésemos dolarización. Sí, además, no, que la idea de la dolarización es empieza a circular cuando el problema de la inflación se vuelve recurrente y entonces se encuentra como un instrumento como para fijar los precios, estabilizarlos y... Como una solución mágica, una solución mágica justamente, pero que no tiene los problemas y que lo vimos al final de la convertibilidad sobre la crisis del 2001 y cómo desarmar esa regla, esa convertibilidad, es lo que genera después todo un montón de consecuencias, no solo económicas, sino también sociales, que trascienden, digamos, a las ventajas que uno puede llegar a obtener en el mediano plazo. Ahora, Esteban, esto surge de este asesor de Donald Trump que lo dijo a la cadena Fox News y después también una periodista que lo escribe en el Wall Street Journal. Así es, pero tanto más allá después de ese rumor que empieza a circular y empiezan a haber versiones y cuando se instala el tema en el debate, en la agenda de, bueno, si conviene o no conviene, lo cierto es que tanto voceros del Fondo Monetario como funcionarios del gobierno ya aclararon públicamente, ¿no?, que no están en discusión ni en negociación ni dolarizar la economía ni instalar ningún tipo de convertibilidad o de caja de conversión o de atar al peso. Justamente por las ventajas que comentaba Juan de el impacto que tiene una devaluación sobre, más allá del costo económico y la suba en los precios, en mejorar la competitividad para impulsar la economía. Claro. ¿Es la famosa licuación lo que vos estás explicando, Juan José, o no? Básicamente sí, es la licuación de nuestro salario. Sí. Es la capacidad de poder, ante un shock externo, ajustar los precios expresados en dólares. Que bajarlos nominalmente en dólares es durísimo, en cambio, bajarlos indirectamente a través de dejar que el dólar se escape, que es un poco la presión del Fondo Monetario sobre el Banco Central, que es el punto atrás. Deja que el dólar se escape, así recuperás la competitividad. La madre del borrego, la punta del ovillo del problema, es un exceso de gasto. El exceso de gasto público no lo reducís, no lo eliminás por dolarizar. ¿Entendés? Entonces el fondo del problema lo vas a tener. Dolarizar es como a tu auto sacarle los amortiguadores y ponerle una caña dura. ¿Sabes qué? El auto va a ir saltando, va a ser un viaje mucho más incómodo. Más gráfico imposible. Tener amortiguadores es una gran virtud. No saquemos los amortiguadores del auto. Tenemos... El fondo del problema es que tenemos un gasto público demasiado alto. Y eso es más fácil de corregir si tenés moneda nacional que si tenés dolarización. Y esa es la parte espinosa que todo nuestro sistema político está tratando de evitar discutir. Eso es lo que hay que discutir, tomar el toro por las astas y discutir. Juan José, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esteban. No, bien, y de aquí nos vamos